la sesión. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Presidente, buenos días, invitados, subsecretario, alcalde. Rápidamente, simplemente dar cuenta de correos, los respectivos correos de ambas visitas, con los que anuncian y confirman su asistencia el día de hoy. Nada más, presidente. Gracias. ¿Se abre la palabra respecto de algún varios? Diputado Videla, tiene la palabra. Hay que dársela por sistema de nuestro. Muchas gracias, presidente. Quería solicitar un oficio. El día domingo en Antofagasta hubo una situación compleja justamente que atingente a esta comisión. Hubo aparentemente un camión que pasó a llevar unos cables. Posterior a eso, según la investigación, personas estarían robando cables y en consecuencia de eso una persona de cerca de 63 años con su mascota fallecieron electrocutadas. Tuve la posibilidad de conversar con la familia durante todos estos días y, bueno, una situación lamentable porque a consecuencia de estos delincuentes que roban cable y que ha sido constante, bueno, en Antofagasta, en Coquimbo, en Atacama, en varias regiones del norte, tienen que pagar las consecuencias personas inocentes. Hoy día hay una familia sufriendo, hay una investigación de por medio y quería solicitar un oficio a la SEC para que nos pueda dar cuenta de las medidas que han tomado los protocolos respecto a todos estos casos que se han visto de robo de cable y también de cable caídos en varias partes de la ciudad. Así que nos afecta mucho esta situación y esperemos no se vuelva a repetir en ninguna parte de Chile, ya que también hace unos meses recuerdo que falleció una mascota en el sector sur de Antofagasta hace pocos meses. Así que es algo preocupante en Antofagasta y por supuesto hacemos el llamado a la empresa también para que pueda ver esta situación y ojalá se entregue todo el antecedente a la Policía de Investigaciones para que podamos llegar a los responsables, que aparentemente la persona del camión arrancó, así que esperemos poder dar con los detalles de esta grave situación. Gracias, presidente. ¿Cómo? Sí. ¿Tenemos entonces el acuerdo para enviar los oficios que ha solicitado el diputado Videla? ¿No acuerdo? Gracias, presidente. Secretario. También consultar, secretario, si habíamos solicitado que pudiesen enviar los reportajes también que habían realizado los distintos medios. No sé en qué estado estará eso. Se despachó el oficio, presidente, el día de la sesión en que se acordó, que fue el último miércoles de agosto, el anterior a la semana distrital. Recordando, presidente, que por tratarse de particulares están en libertad de responderlos o no. Gracias, presidente, secretario. Sí, vamos, fundamentalmente tenemos invitados, les vamos a pedir en la misma modalidad que hemos utilizado siempre, que los puedan exponer. Nosotros tenemos a las 10, para las 10 salir, siempre se agradece la capacidad de síntesis, considerando que son dos invitados, y con posterioridad vamos a hacer las preguntas. Si las preguntas no alcanzasen a ser respondidas, le solicitamos si es posible que las puedan contestar por escrito para que la comisión pueda también adjuntarlas a su informe. La sesión número 11 tiene como propósito tratar materia de competencia de la comisión. Para tales efectos se encuentra citado el ministro de Energía, el señor Luis Pardo Lorenzo, quien en su representación ha enviado al subsecretario de Energía, el señor Luis Felipe Ramos, y además con posterioridad tenemos al alcalde de la ilustre municipalidad de Huechuraba, el señor Máximo Luxic, y lo acompaña el director jurídico, el señor Gabriel Cuevas. Le vamos a dar la palabra en primer término al subsecretario, señor Luis Ramos. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio paso a, primero que nada, agradecer la invitación que se nos ha extendido para esta comisión investigadora sobre el robo de cables.
y me atendré a los tiempos señalados para poder cumplir con el objetivo de la sesión. Bien, en primer lugar, quisiera partir esta presentación señalando cuál es el diseño institucional del sector energía, particularmente del Ministerio de Energía, para poder determinar cuáles son las competencias específicas de dicho ministerio, para tener la claridad de cuáles son las acciones desde el sector de energía y particularmente el Ministerio de Energía se pueden realizar respecto del fenómeno del robo de cables. Y para ello debo partir señalando que el Ministerio de Energía, creado en el año 2010, es un órgano de colaboración del presidente en la gobernanza del sector energético y que tiene principalmente una función reguladora, es decir, se crean planes, políticas, normas para el desarrollo del sector, además, por supuesto, esta función de asesorar al gobierno en materia energética. Es por ello que el Ministerio de Energía fundamentalmente está señalando políticas de largo plazo para poder cumplir los objetivos que se han señalado en materia energética. También es preciso señalar que el sector energía está conformado además por otros servicios públicos, como por ejemplo lo es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la Comisión Nacional de Energía y también la Comisión Chilena de Energía Nuclear. En este sentido, el Ministerio de Energía coordina la acción de dichos servicios públicos, los que se relacionan con el presidente de la República, justamente a través de dicho ministerio que se encarga de dar una coherencia sectorial a la labor y las funciones que realizan los servicios antes mencionados. En este sentido también quisiera destacar que irrelevante para los objetivos de esta comisión investigadora es la función que cumple la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es el órgano especializado y tiene la finalidad o cumple las funciones de fiscalización, además también, por supuesto, además de la inspección, con la función sancionatoria. En definitiva, lo que quisiera exponer de una forma bastante sucinta es que como Ministerio de Energía tenemos un rol articulador. Nosotros elaboramos políticas públicas, planes y normativas del sector energía, pero no tenemos un rol sancionador, tampoco un rol de persecución de delitos, y dado que nos encontramos ante un delito tipificado como tal, no constituye una competencia directa del Ministerio de Energía. Sin perjuicio de ello, quisiéramos ofrecer una descripción también de las funciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, dado que si bien no tiene en ningún caso atribuciones en materia penal, el fenómeno de robo de cables sí tiene alguna relevancia para algunas de las funciones que cumple. Y en este sentido, recuerdo que la Superintendencia de Electricidad y Combustible tiene la función de fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias y legales, tanto del sector de electricidad como de combustibles. Y en este sentido, el robo de cables de líneas eléctricas es un factor a considerar en los procesos probatorios de fuerza mayor que las empresas ingresan a la SEC. Aquí es importante señalar que el cumplimiento de las normas de calidad de servicio y fundamentalmente la continuidad del servicio que deben cumplir los concesionarios de distribución de servicio público eléctrico está enfocado, la responsabilidad de la continuidad de suministro está o recae en el concesionario, en este caso las empresas concesionarias de distribución eléctrica. Son ellas las que tienen que adoptar todas las medidas necesarias para poder asegurar en este sentido la continuidad del servicio. La Superintendencia de Electricidad y Combustible realiza en ese sentido una fiscalización de un resultado, el resultado de asegurar en este sentido la continuidad del suministro eléctrico en los términos que establece la normativa sectorial. En este sentido también es preciso destacar que la Superintendencia de Electricidad y Combustible no tiene potestades para instruir inversiones o medidas a priori, sino que más bien cumple un rol represivo a posterior, una vez que se constata una infracción a la normativa del sector, en este caso la normativa del sector eléctrico. Por lo tanto, lo que queremos plantear en este sentido es que
Cuando se produce un fenómeno de robo de cables, este usualmente se informa por parte de las empresas distribuidoras como un evento de fuerza mayor, con la finalidad de que la Superintendencia de Electricidad y Combustible lo califique o no como tal, dependiendo de los antecedentes que se aporten, y de esta forma, si es que pasase o se concluyera en que se califica el robo de cables como un proceso o como un hecho de fuerza mayor, entonces este no será contabilizado para el índice de SAIDI, que es un índice que señala cuáles son las interrupciones máximas permitidas en un año para cada una de las empresas distribuidoras. Tal como lo señalábamos anteriormente, ahí se puede, en ese gráfico se puede observar cuál es la incidencia de los fenómenos de robo de cable y de fuerza mayor, en este sentido, en el índice de interrupción de servicios del suministro eléctrico, en donde podemos observar que en el periodo de enero a junio del 2025, el SAIDI calificado como fuerza mayor alcanzó un valor de 3.34 horas, de las cuales 19.17%, es aproximadamente son 0.64 horas, son atribuibles a la causa de robo o hurto de elementos. Pues bien, hecha la delimitación de competencias del sector energía, fundamentalmente por una parte del Ministerio de Energía y por otra parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, podemos señalar que respecto de la afectación al sector energético del fenómeno de robo de cables, tiene distintos impactos, como por ejemplo, es un fenómeno que podemos, de acuerdo a los datos señalados por la Asociación Gremial de Empresas Eléctricas, es un fenómeno en aumento. De hecho, entre el 2022 y el 2023 los robos se incrementaron en un 20%, y de acuerdo, por ejemplo, en este caso con la empresa CGE, en su zona de concesión la cantidad de cables robados aumentó en un 14%, 14% entre el 2023 y 2024. Por otra parte, este es un fenómeno que tiene un impacto social importante, por supuesto, afecta a la ciudadanía, a los usuarios del servicio de suministro eléctrico, pero también afecta la continuidad de servicios, otros servicios públicos, en este sentido también centros de salud, etcétera, consumo electrificado, también tiene consecuencias en la provisión o el suministro de energía eléctrica en Internet y en telecomunicaciones, pacientes electrodependientes, suministro de agua potable rural, y también tiene impactos, por supuesto, en la seguridad ciudadana. Y finalmente hay un impacto económico en el cual, para el segmento de distribución, la Asociación Gremial de Empresas Eléctricas estima que los costos de reposición del servicio eléctrico están entre 2021 y 2023, alcanzando cifras cercanas a los 13.000 millones. A raíz de teniendo en consideración las competencias del Ministerio de Energía por una parte, pero la importancia y los efectos que tiene este fenómeno para el sector de la energía, es que desde el Ministerio de Energía organizamos distintas mesas regionales durante el año 2022. En las regiones en donde se están verificando fenómenos de robo de cable, junto a las delegaciones presidenciales, conformamos espacios de coordinación interinstitucional para abordar el robo de cables a nivel local. Y actualmente estas mesas regionales que iniciaron en el 2022 y que han estado sesionando de manera continua, se encuentran lideradas por la Seremi de Seguridad Pública. Por otra parte, a nivel nacional, desde el Ministerio de Energía, con la participación de las empresas distribuidoras y gremios, convocamos a una mesa nacional para canalizar las preocupaciones y levantar los antecedentes de este fenómeno. Con esta mesa lo que teníamos como objetivo es consolidar la información que tenían los gremios por una parte, pero también consolidar la información que tenían las distintas mesas regionales para de esta forma tener un diagnóstico respecto de este fenómeno, lo cual se materializó en la entrega de dichas conclusiones al Ministerio del Interior, el cual durante el año 2023-2024, a través de la División de Seguridad Pública, lideró un espacio de coordinación institucional para canalizar y ordenar las instancias de trabajo, agenda y temas relacionados. Esta
mesa o esta instancia sesionó en 3 ocasiones, hasta que posteriormente, con la creación del Ministerio de Seguridad, somos parte de una instancia, ahora liderada por la Subsecretaría de Seguridad Pública, en donde se involucra a actores públicos y privados y se busca diseñar e implementar un plan de acción interinstitucional para enfrentar el robo y tráfico de cables en toda la cadena logística. Y hasta el momento se han realizado 2 sesiones al respecto. Podemos ver algunas fotos de las sesiones que se han realizado en distintas regiones, tanto a nivel local, regional y también a nivel nacional. Entre las conclusiones o medidas adoptadas en las mesas regionales y sectoriales, una de las conclusiones fundamentales es generar focos investigativos en las fiscalías regionales, justamente por la reiteración de eventos. Por otra parte, un elemento también fundamental es la promoción de las denuncias, y en este sentido es muy importante lograr que cada vez que se genera uno de estos hechos, este se institucionalice por medio de la denuncia formalizadas, y para ello también se han realizado campañas en medios y protocolos estandarizados para poder agrupar todos los fenómenos de hurto o robo de cable en una determinada vía específica. Para ello también, en la misma línea, se han hecho campañas de concientización para disuadir y educar sobre las consecuencias del delito. También se han hecho también capacitaciones a las policías fundamentalmente para poder distinguir e identificar cuando nos encontramos ante cuáles son los tipos de cables, en definitiva, que son utilizados para la distribución eléctrica o del sector energía, y de esta forma poder encauzar de forma adecuada las denuncias. Otro elemento fundamental es la fiscalización de chatarrerías en coordinación con otras instituciones para justamente abarcar toda la cadena vinculada con el robo de cables. Y también la mejor coordinación interinstitucional que existe entre empresas, autoridades y fuerzas de seguridad, para de esta forma poder lograr que desde el que se desarrolla o se constata un fenómeno de robo de cable pueda desarrollarse la denuncia y también la persecución de una forma coordinada, pero también en los tiempos necesarios para que las instituciones de seguridad pública puedan ejercer sus potestades dentro de los plazos establecidos para poder reaccionar adecuadamente en términos si es que esto es un delito flagrante o si ya se ha pasado el tiempo del delito flagrante en la investigación policial que corresponda. Y finalmente, lo que señalábamos anteriormente, la capacitación a policías, lo cual ha sido un elemento importante y valorado por las policías para identificar los tipos de cables y apoyar en la investigación respectiva. Como señalábamos, actualmente las mesas de trabajo se encuentran lideradas por la Fuerza de Tarea que desarrolla la Subsecretaría de Seguridad Pública y cuenta con la participación de distintos ministerios, entre ellos también el Ministerio de Energía, pero también la Fiscalía, Policía, Aduana, Servicio de Impuestos Internos y gremios del sector energético. Y en este espacio interinstitucional se han definido 7 líneas de acción conjunta, donde destaca en primer lugar el desarrollo o la revisión de la normativa para revisar o definir espacios de vacíos legales y propuestas de modificación, el análisis del fenómeno, centralizando datos y levantando información georreferenciada. Otro punto, otro eje se refiere al robo para identificar patrones delictivos y fomentos de denuncia. Acto seguido también el transporte relativo a los controles carreteros y revisión de documentación. Por otra parte, reducción y acopio, fiscalizando las chatarrerías y fundiciones informales. Otro elemento de la cadena es la venta y la exportación, controlando la legalidad de la comercialización. Y finalmente, un foco investigativo con la especialización para desarticular las bandas organizadas. Ahí tenemos. Y para atenerme al tiempo señalado por la Comisión, quisiera ofrecer como conclusiones que como Ministerio de Energía cumplimos un rol estratégico en materia energética, en donde, como señalábamos, tenemos el rol de elaborar políticas, planes y normativas del sector energético y de coordinación de las distintas instituciones del sector energía. En este caso, fundamentalmente,
pertinente es el rol de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la que, como señalamos, se encarga de fiscalizar la continuidad del suministro, y el robo de cable, respecto a la continuidad del suministro, puede o no ser considerado, dependiendo, por supuesto, de los antecedentes que las empresas aporten a la superintendencia, como un fenómeno o un hecho calificado como fuerza mayor. Si es que ese hecho es calificado efectivamente como fuerza mayor por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, entonces no será imputable en este sentido al deber de continuidad de servicio de la empresa distribuidora. Por otra parte, se encuentra el fenómeno de persecución del delito, en donde las instituciones relativas a la persecución propiamente tal de dichos delitos es la que ejerce las potestades que correspondan, correspondiéndole ahí las competencias de las policías, el Ministerio Público y también el trabajo en conjunto que se realiza con la Subsecretaría de Seguridad Pública. Quisiera también relevar que este ha sido un hecho tan importante para el sector energía que, pese a las limitadas competencias que tenemos respecto de un fenómeno delictual, hemos promovido a través de estas mesas regionales, primero, y después a través de la Mesa Energía y Seguridad a nivel nacional, levantando estos antecedentes a la Mesa Nacional, hemos coordinado y también ofrecido nuestro trabajo y el trabajo que puede ofrecer el Ministerio de Energía para coordinar a nivel regional, pero también a nivel nacional, mesas de trabajo con la finalidad de coordinar a los distintos servicios públicos, ministerios y subsecretarías, además de policías también, el trabajo necesario para poder lograr que un fenómeno que afecta de forma importante al sector de energía, pero que además tiene consecuencias más allá del sector de energía, puedan tener en este sentido un objetivo o también un resultado de ir reduciendo este fenómeno que afecta, como señalaba, al sector de energía, pero a partir de ahí tiene consecuencias más allá de este sector. Y es por ello que hemos participado, ya sea en unos casos de manera proactiva, liderando también las coordinaciones de mesas regionales nacionales, y actualmente participamos de las mesas lideradas por la Subsecretaría de Seguridad Pública en la tarea de fuerza interinstitucional que se está llevando a cabo y que de hecho el viernes pasado hubo una última sesión al respecto. Eso es cuanto puedo poner a disposición de esta comisión, sin perjuicio de las preguntas que estamos disponibles para responder. Gracias, subsecretario. Vamos a darle la palabra ahora al alcalde de la Municipalidad de Huachuraba, señor Maximiliano Luxit Ledere, a quien lo acompaña también el director jurídico, el señor Gabriel Andrés Cuevas Gatica, ¿cierto? Alcalde, le damos la palabra y la bienvenida en esta comisión. Presidente, y a través de su intermedio saludo también al honorable diputado y diputada de esta comisión. Se mandó una minuta de lo que voy a exponer, y también se entregó acá a todos los participantes, y más que nada voy a hacer un pequeño resumen dado el tiempo por si después hayan preguntas de esta presentación. Aquí en la minuta que mandamos 3 puntos que hemos tenido de robo de cable o vandalismo, que ha sido una mezcla, y por supuesto esto ha sido de gran implicancia operativa y financiera para el municipio. En la esquina puntual de Pedro Fontoa con Américo Vespucio ha sido vandalizada 30 veces desde diciembre del 2024 a la fecha, con métodos sofisticados que incluyen incluso la técnica de oxicorte, la misma que usan los delincuentes para reventar cajeros automáticos. Los recursos que hemos invertido y están en proceso de invertirse para continuar controlando el vandalismo alcanzan los 160 millones de pesos, recursos valiosos que nos podrían permitir entregar, por ejemplo, 5.300 becas de educación básica a los vecinos de nuestra comuna. Estos ataques continúan en la misma esquina, es algo inédito en la comuna y probablemente tiene que ver con el nivel de delincuencia que estamos atravesando en todo el país. De todos modos, no deja de sorprendernos la instancia con que los delincuentes buscan dejar semáforos inoperativos. Durante estos 9 meses hemos realizado importantes intervenciones en el sistema de semaforización y la seguridad del sector. Sellamos las cajas eléctricas con hormigón, pusimos barreras de casi 2 toneladas alrededor de los accesos, hemos realizado patrullajes constantes e instalado puntos fijos de seguridad nocturnos, dedicando para ello al menos 2 móviles municipales todas las noches.
Dividimos el control del semáforo y sus 8 puntos, dejando el equipamiento previo solo para el lado sur del cruce y adquiriendo uno nuevo para la conexión norte del cruce. Esto nos permitió sacar los cables que iban por sobre el puente de Vespucio Norte, pues lo cortaban. Así el sistema quedó 100% soterrado. Realizamos acciones antimandálicas en las cámaras y tableros y eliminamos el cobre de nuestros cables para que dejen de robárselos. Sostuvimos una reunión con el ministro de Transporte porque esta situación ha generado un problema profundo que debe abordarse a nivel municipal, sino que a nivel estatal también, porque se requiere una acción determinada en conjunto con el gobierno, para que nuestros vecinos no queden desamparados y expuestos a todos los peligros que significa no tener semáforo en un cruce tan importante como Pedro Fontoa con Vespucio, porque la movilización aproximadamente es del 60% de los habitantes de la comuna, 70.000 personas por día. Ingresamos también una querella contra quienes resultan responsables del robo de cables, querella que fue declarada admisible por el tribunal. 2 personas han sido detenidas por este delito y vamos a seguir persiguiendo a los delincuentes que tienen que pagar por sus actos. Solicitamos también el apoyo y el compromiso del Ministerio de Seguridad porque esta es una tarea nacional. Estamos trabajando también con el MOB en el proceso de descongestionar las vías de Fontoa y contar con más acceso de la comuna desde y hacia Américo Vespucio. Asimismo, hemos solicitado el apoyo para poder desarrollar mecanismos de tránsito que bajan la dependencia de los semáforos. Y no descartamos hasta que esta iniciativa sea exitosa. En definitiva, la inversión monetaria y de recursos humanos que esta permanente vendilización que hemos sufrido nos ha exigido un altísimo costo. Seguiremos tocando todas las puertas para encontrar soluciones efectivas, evitar que los delincuentes sigan robando los cables y dejen los semáforos inactivos. Sabemos la importancia que genera esto para nuestros vecinos y por eso hemos actuado con urgencia para esta labor que requiere soporte, pues el municipio no cuenta con las atribuciones ni con los recursos para esta solución a largo plazo. Eso, presidente, en resumen de la minuta que hemos mandado. Gracias, estimado alcalde. La verdad que es algo distinto lo que usted nos plantea a lo que hemos escuchado en esta comisión en la última semana, que roben el cable de los semáforos y que queden inhabilitados por día. Aquí es vecino del sector, nuestro secretario, y nos comentaba que quedan en el mes 3 o 4 veces ese semáforo y es bastante complicada la circulación. Así que comprendemos el impacto. Nos pasó en Coquimbo, que nos enteramos que se robaban varios miles de metros de cable de alumbrado público también. Entonces ahora se suma lo de los semáforos, que también terminan siendo un tema de seguridad vial importante y de impacto también para la comunidad. Así que agradecido por su presentación, por mostrarnos también esta problemática que creo que va a tener que estar incluida dentro de los informes para ver cómo podemos, junto con el Ministerio de Transporte también ahora sumarlo a cómo poder ayudar a las iniciativas de prevención y combate junto con lo que nos entregó nuestro subsecretario de Energía. Sí, yo creo que es importantísimo seguir avanzando en esto. Esta, para los colegas diputados y diputadas, es la última sesión que tenemos oficial. De aquí nos quedan 15 días a partir de hoy para elevar las conclusiones, las que deberíamos votar a más tardar el día miércoles 17 de septiembre. Ese sería el último día para poder votar de acuerdo a los plazos que nos da el reglamento, ¿cierto, Leonardo? Correcto. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo para empezar a elaborar los informes de las conclusiones. Diputado Manucheri, apriete la tecla, acuerde. Presidente, lo primero respecto de las exposiciones muy interesantes, creo que lo que plantea también el alcalde de Huechuraba también suma un punto más respecto del robo de cables que afecta, finalmente es un delito que afecta a la comunidad. En general todos los delitos tienen algún tipo de afectación a alguien, pero esto es una afectación masiva a la población. Quizás sería positivo el que pudiésemos oficiar también para saber en qué se encuentra el proceso de soterramiento de los cables, porque yo creo que evidentemente una de las maneras en algunos sectores, probablemente los sectores urbanos, no en todos los sectores, pero probablemente los sectores urbanos, una de las maneras justamente de poder evitar estos delitos sería que los cables, en vez de estar arriba, pasen bajo la tierra, porque ahí evidentemente sería bastante más complejo el poder efectuar los robos. Entonces, esto si bien está aprobado, hay una ley, yo entiendo que había un reglamento que no ha avanzado mayormente y sería bueno el poder conocer, el que se nos pudiese dar en qué estado se encuentra eso.
Y en segundo término, presidente, algo logístico. Nosotros el día 17 de septiembre tenemos sesión más temprano. Entonces la sesión del día miércoles empieza a las 9 de la mañana, entiendo. Entonces nos dejaría con 5 minutos de sesión, porque tiene que la sesión estatutariamente, reglamentariamente, finalizar 10 minutos antes. Entonces yo lo que propongo, presidente, es que podamos modificar la sesión o quizás hacerla el jueves de la próxima semana o adelantarla para el día lunes, pero buscar dejarlo a usted mandatado, presidente, para que pueda buscar alguna solución a esa problemática que vamos a tener, fundamentalmente el tope horario, y ya no podemos extender. Entonces, quizá nosotros nos queda una sesión más, pudiésemos hacer la próxima sesión el próximo día miércoles, y tal vez el próximo día jueves quizá hacer la segunda sesión para votar los antecedentes, o solicitarle a régimen interno el que pudiésemos sesionar paralelos a la sala la próxima semana en algún minuto, pero de esa manera poder buscar y poder ya llegar a esa semana, que indudablemente es una semana que vamos a tener más corto tiempo, porque efectivamente como tenemos la sesión, no vamos a poder sesionar el día miércoles con normalidad. Gracias, diputado Manucheri, tiene toda la razón. Aquí, mientras usted nos comentaba esto, nuestro secretario nos decía que nos va a proponer una alternativa para que la conozcamos todos, así que en el chat de la comisión vamos a recibir la propuesta de sesiones eventuales para poder ver el tema de las conclusiones y recomendaciones. Diputada Castillo, ahora abrimos la ronda de preguntas, ¿les parece? Y aprovecha usted también, diputada Castillo, de comentar. Presidente, bueno, saludar a las autoridades que nos visitan. Solamente señalar, dada que esta es la última comisión en rigor donde vamos a tener a las invitadas y los invitados que han dado a conocer diversas problemáticas que han ido asumiendo, no solo desde lo rural, donde nosotras alertamos este delito, sino que también está pasando a nivel nacional. Por lo tanto es un fenómeno que esperamos que con la ley que se aprobó hace poco en relación al delito de robo de cable pueda también frenar en cierta medida esta situación. ¿Qué es lo que sucede también, aprovechando que podemos tenerlo a modo de las conclusiones? Durante esta semana pasada, varias dirigentes y dirigentes del sector de Limarí, porque en la región de Coquimbo no solamente se había afectado el sector norte, muy conocido también por estar, es cierto, el archipiélago de Humboldt, La Higuera, para quienes no conocen, también se afectó de manera considerable el Limarí y los sectores costeros de la cordillera de la costa, para hacer acciones civiles colectivas con el propósito de también buscar justicia en cierta medida, presidente. Entonces, dentro de aquello, a mí me surge la siguiente pregunta: ¿cómo, más allá de esta comisión investigadora, que creo que vamos a tener un buen informe, más la ley que se aprobó en relación a la tipificación de robo de cable, más la investigación del Ministerio Público en relación a esta banda criminal liderada por un primera línea del Partido Republicano, me pregunto, ¿las comunidades van a seguir realizando acciones colectivas contra quienes resulten responsables? Entonces creo que si bien vamos a cerrar esta comisión, yo creo que con un buen ánimo y con un muy buen informe, me sigo cuestionando a propósito de las diversas situaciones que seguimos viviendo, para que el Ejecutivo también tome nota en relación a las comunidades que se encuentran con un alto nivel de vulnerabilidad y desconexión. Solamente lo quería dejar en entredicho, presidente, porque lamentablemente las acciones colectivas civiles contra quienes resulten responsables van a comenzar a proliferar, toda vez que estas acciones que hemos realizado institucionales no están dando respuesta, y por eso yo también creo que sería bueno en algún momento, si es que el Ministerio Público tiene a bien y la comisión podría, a lo mejor, antes de cerrar el informe, ver en qué proceso de la investigación va la denominada Operación Oro Rojo. Así que muchas gracias, y muchas gracias también al alcalde, que trae otra realidad también a propósito de este flagelo que estamos viviendo como sociedad. Gracias, diputada Castillo, tomamos nota. Diputado Zafirio. Antes, diputado Zafirio, tenemos un segundo.
diputado Chile pidió un acuerdo de un oficio, ¿cierto?, por el tema del soterramiento de cable, así que ¿había acuerdo en eso? ¿Sí? Bien, acordado. De energía, de energía. Diputado Zafiro. Gracias, presidente. En el informe que nos hace llegar la Municipalidad de Huachuraba, en la hoja 2, donde se refiere a las acciones judiciales que el municipio ha emprendido, ¿cierto? Aparece como querellante en la Municipalidad de Huachuraba contra don Fernando Andrea Churra, y hace un relato que de verdad uno no puede dejar pasar, ¿cierto? En el sentido de que la señora Churra, ¿cierto?, es detenida por un delito flagrante de error de alumbrado público, ¿cierto? A él lo formalizan y la medida es que no debe acercarse al lugar de los hechos en un radio de 100 metros. Con fecha 2 de abril, el municipio presentó una querella y a raíz de este hecho, ¿cierto?, la aprobación de derechos cautelares, aumento de plazo de investigación, normalización de la querella. En ella el fiscal de sala solicitó nuevo día y hora, porque no tenía todos los antecedentes, y se fija una nueva audiencia para el día 29 de septiembre. Se montó el plazo de la investigación hasta el día 29 y se revocó la prisión preventiva, sustituyéndose por una medida cautelar de arresto. Después abajo dice, en el antecedente del imputado, el imputado tiene condena anterior por delito de receptación de especies, entre paréntesis, por tanto no tiene atenuante de responsabilidad, y también el imputado tiene 2 denuncias vigentes correspondientes a que las denuncias ahí. Entonces, uno podría entender la frustración del municipio, del alcalde, ¿cierto?, ante estos hechos que ocurren, que todo lo que significa encontrar a estos delincuentes, ¿cierto?, detenerlos, y que pasen esta situación y salgan en libertad, y que a un delincuente de ese nivel le digan, mire, usted no se puede acercar a 100 metros del lugar donde está robando alambre. O sea, me parece insólito. Presidente, solo lo quiero dejar como comentario porque es interesante leer esto, ¿cierto? Porque también es uno de los motivos, ¿cierto? Porque los delincuentes vuelven a la calle, vuelven a robar y siguen ocurriendo estos hechos. Gracias, presidente. Manucheri, y luego le voy a dar la palabra al alcalde. Se quedó prendido. ¿Quiere hacer algún comentario respecto a lo que nos dice el diputado Zafiro, alcalde? Muchas gracias, presidente. No, solamente como lo vi muy bien lo dijo el diputado, es frustrante, por supuesto, por estas mismas situaciones que te ocurren, que al final uno invierte recursos de los vecinos en algo que sigue siendo reiterado, desde soterrar, reforzar, y vuelven a ocurrir y vuelven a ocurrir. En este caso, nosotros trajimos las cajas a Huechuraba, ahora están, tenemos el problema desde Conchalí, donde ahora están cortando el cable en Conchalí, y ahí nos están generando el problema y nosotros ahí ya no podemos hacer nada, y más que una coordinación intercomunal con la municipalidad de Conchalí en este caso. Pero esa es la situación que hoy día están viviendo no solamente una comuna como Huechuraba, pero las comunas alrededor de Chile. Gracias, alcalde. Diputado Videla. Sí, muy breve, saludar por supuesto nuevamente a los invitados. Quería consultar al alcalde cómo es la respuesta de la autoridad de la empresa cuando se denuncian este tipo de hechos. Ya comenté al principio, lamentable fallecimiento en Antofagasta de una señora y su mascota electrocutada, entonces no estamos exentos a que esto pueda pasar, por ejemplo, en su comuna, o si es que ha pasado, lo desconozco. Pero cómo el actuar cuando esto sucede, porque obviamente ya roban cable, el cable conector y todo el tema. Pero de hecho yo estuve en Antofagasta como en la 1 de la madrugada y estuvimos ahí con la empresa cuando hace poco rato habían robado unos delincuentes cobre. ¿Cómo es el actuar? ¿Cuál es el protocolo? ¿Se demora mucho? Cuando usted llama, van. Eso me gustaría saber. Gracias, presidente. Subsecretario, ¿tiene alguna opinión respecto a lo que comenta el diputado Videla? Perdón, acerca de la reacción de las empresas en este caso. Sí, bueno, en este sentido, como señalábamos, el rol de las empresas, en este caso de distribuidoras, son las que tienen que asegurar el resultado de la continuidad del suministro eléctrico, y lo que hace el robo de cables es generar una discontinuidad de este. En este sentido, claro, la regulación sectorial nos establece que si es que
se califica el robo cable como el evento de fuerza mayor, esto no se contabiliza para el índice SAIDI, que es básicamente el índice de continuidad de suministro al que tienen que atenerse todas las empresas eléctricas, en este caso la distribución eléctrica. Eso es un índice que varía dependiendo de las distintas zonas de las concesiones. Y para tener yo diría que una forma de verificar cómo se están comportando eso, claro, deberíamos tener un registro de cuáles son las reacciones de las empresas respecto de la solicitud de fuerza mayor de cada una de las zonas en las cuales se ha realizado este punto. Esa es una formación que, claro, es algo que maneja la Superintendencia de Electricidad y Combustible, porque es a la superintendencia a la que las empresas le piden que califique el robo de cable como fuerza mayor. Subsecretario, yo tengo una pregunta. Usted habló de 13.100 millones de pérdidas de las empresas por el tema del robo de cable. ¿Ellos lo asumen como una pérdida o en algún lugar de la facturación lo recuperan? ¿Sabe? Porque están los consumidores en este caso, ya sea las municipalidades, las comunas cuando quedan sin energía eléctrica, ¿cierto? En el desierto o en el sector rural. ¿Ellos recuperan esos 13.100 millones de alguna forma? O sea, no quiero pensar que el alza, por ejemplo, de las tarifas eléctricas está supeditado a que las empresas eléctricas recuperan sus pérdidas con aumentando la tarifa. Esa es una pregunta que yo creo que a la ciudadanía le interesa saberla, la respuesta, porque al final estamos pagando el delito de los ciudadanos. Sí, en términos de la fijación de precios o fijación de tarifas, en este caso del segmento de distribución eléctrica, es, como se sabe, esto es un monopolio natural en la cual se fijan las tarifas mediante un proceso regulado. Es un proceso regulado que en este caso lidera la Comisión Nacional de Energía, pero que si pudiéramos establecer como un principio, lo que se busca establecer como modelo tarifario es que la tarifa refleje los costos en que ha incurrido la empresa en poner a disposición de cada usuario el servicio señalado de acuerdo a un modelo de empresa eficiente, es decir, cómo una empresa eficiente podría estar desarrollando en ese sentido o cuáles serían los costos de una empresa eficiente operando en ese sentido. Este es un proceso que se hace cada 4 años, en el cual es, como señalé anteriormente, la Comisión Nacional de Energía la que va definiendo cuáles son los costos los cuales se define por cada una de las distribuidoras para poder tener una tarifa, una estructura tarifaria que sea eficiente. Ahí hay una serie de elementos y el proceso tarifario lo que establece es se elaboran unas bases, se aporta un estudio, también existe una posibilidad también de ir incluso disputar los costos fijados a través de un panel de expertos, que es una suerte de instancia independiente que determina en última instancia cuáles son las estructuras tarifarias. Y ahí es, en ese sentido, la Comisión Nacional de Energía la que, dependiendo de cuáles son las distintas costos en que incurre la empresa, la que va a definir si estos ingresan o no. Porque hay varias formas, o sea, algunos tienen que ver con inversiones que son previas o tal vez más bien como preventivas y otras que tienen que ver con la reacción. Para tener una información más precisa debiésemos tener en ese sentido o podríamos ofrecer a través de la CNE una pregunta que en ese sentido que sea más específica respecto de cuáles son los costos que están incluidos en la tarificación. Quiero solicitar un oficio, dada la respuesta que nos entrega el subsecretario a la Comisión Nacional de Energía, en la cual nos indique si es que las pérdidas de las empresas por motivo de robo cable están incluidos en los procesos de tarificación que se realizan cada 4 años. Eso nos va a demostrar si es que las empresas cargan a la tarifa sus pérdidas. Entonces es importante, yo creo, esto para la ciudadanía, pensando principalmente en lo que hace la empresa para prevenir el robo de cable. Porque si es que se lo vamos a estar pagando igual, le va a dar lo mismo. Si le vamos a estar pagando nosotros al final en la tarifa y va a recuperar las pérdidas sí o sí.
Entonces yo creo que es importante este oficio de la Comisión Nacional de Energía y a la SEC también, para ver si es que también tiene algún antecedente que nos pueda aportar. ¿Habría acuerdo? Sí. Gracias, subsecretario. Alcalde, pido la palabra. Gracias, presidente. Quería antes mencionar sobre los contratos que el municipio tiene con estas compañías también, porque al final del servicio hay algunos que son responsables de municipalidad, pero responsables también de un servicio. Y ahí, si me permite, presidente, para que el director jurídico pueda comentar sobre ese contrato para que estén al tanto. Buenos días, presidente, honorables. Bueno, tal como señalaba el alcalde, quizás como precisar primero como los dos tipos de delitos que tenemos un poco en la comuna, que el alcalde lo señalaba muy bien. Por un lado, el delito de robo de cable, finalmente sancionado en el 443 del Código Penal, y por otro lado también tenemos un hecho de vandalización, ¿ya?, que generalmente ocurre en un punto específico de la comuna, particularmente en Américo Vespucio, con la avenida del Guanaco. Una intersección que, digamos, hemos tenido una complejidad enorme, porque cada vez que se soluciona esa semaforización, nuevamente después, pero obedece un fenómeno distinto que probablemente no guarda relación con esta comisión. Pero lo relativo a robo de cables, como lo decía el alcalde, claro, quizás nosotros nos hemos encontrado primero con las dificultades de encontrar a los sospechosos. Efectivamente, además, la municipalidad ha tenido que disponer medios adicionales para finalmente, ya sea desde las cámaras de seguridad, desde los puntos fijos también de seguridad ciudadana. Y en ese sentido logramos encontrar, y además los medios probatorios de la persona que señalaba, ¿no es cierto?, el diputado Zafirio, don Fernando Achurra Churra, que finalmente nos permite por primera vez identificar, por lo menos en la temporada que nosotros llevamos como gestión municipal, para poder achacar finalmente responsabilidades penales, ¿no es cierto?, en atención a este delito. Ahora, lo sorpresivo quizás respecto a este hecho puntual, que uno puede decir efectivamente una persona que robó una cierta cantidad de cables, que genera además un perjuicio no tan solo desde el punto de vista patrimonial para la municipalidad, sino que además todos los efectos nocivos en una de las intersecciones más importantes probablemente de la comuna, donde hay una circulación muy importante de vehículos durante todo el día, digamos, y además en los horarios peak efectivamente genera un problema aún mayor también de seguridad, ¿no es cierto?, también de seguridad vial. Y es por primera vez entonces que logramos identificar a esta persona y favorablemente, a propósito de esta misma detención, se logra también advertir un poco cuál es el poder de compra finalmente y en razón de qué lo hacen estos sujetos, ¿no? Y en esta oportunidad, además en un trabajo conjunto que hemos tenido también con la autopista de Vespucio Norte, que hemos trabajado bastante bien en estas materias, se logra identificar que este sujeto básicamente compraba, o sea, robaba, digamos, estos cables de cobre, finalmente para venderlo y reducirlo en el comercio informal en la comuna de Conchalí. Entonces, de ahí se logra finalmente obtener unos segundos responsables finalmente, ¿no es cierto?, que uno llama la atención, como usted decía muy bien, diputado, que por qué no se mantiene, digamos, esta medida cautelar de prisión preventiva, ¿no es cierto?, en el tiempo, y finalmente la persona queda con un arresto domiciliario total, que si bien es una medida cautelar importante, al final del día de difícil fiscalización, ¿verdad?, porque también tenemos que disponer de un carabinero, ¿no es cierto?, un funcionario de control de orden público para verificar, ¿no es cierto?, el cumplimiento de esta medida cautelar. Pero sin duda que por un lado, ¿no es cierto?, permite finalmente descubrir al menos quién es la persona o quién comete también este segundo delito, que es el delito de receptación, y por qué no decirlo, una tercera figura penal que guarda relación con la asociación ilícita. Como le decía el alcalde, volviendo un poco al tema un poco más también patrimonial, en este caso nosotros tenemos ciertas obligaciones legales, ¿no es cierto? El subsecretario de alguna manera describía de una manera muy perfecta, digamos, las competencias dentro de su área. En cambio, desde el punto de vista municipal, nosotros tenemos, digamos, las disposiciones de tránsito, ¿no es cierto?, por una función privativa municipal. Por tanto, digamos, la semaforización es una responsabilidad del municipio. Los cables en algunos casos son de responsabilidad y son de propiedad del municipio. Y también interfiere también con otras personas, en este caso un área de concesión, en este caso la sociedad de Vespucio Norte, que también tiene patrimonio respecto de estos cables. Entonces, finalmente, ha sido quizás interesante y un poco lo más complejo finalmente coordinar las labores con la Fiscalía. Nosotros con el alcalde nos reunimos con el fiscal regional en el mes de abril, junto también con la fiscal de flagrancia, para precisamente potenciar un trabajo en conjunto en esta área, porque ha sido sucesivo y recurrente, digamos, en la comuna, ¿eh? Sabemos que hay experiencias rurales, como lo señalaba también la diputada, nosotros al momento de redactar la querella, nos encontramos con experiencia en Puerto Montt, en Pucapel, en Coquimbo, en diversas comunas, en diversos sectores del país. Y también abordando también esta problemática, como lo decía el alcalde, de una manera también
logrando o equilibrando, digamos, con soluciones también más innovadoras, cambiando, digamos, el material de cobre por otro de aluminio, pero eso genera un costo efectivamente patrimonial para la municipalidad no menor y también que afecta, digamos, finalmente en el presupuesto municipal. Así que, dicho lo anterior, en definitiva ha sido una labor bien ardua, digamos. Probablemente, como lo decía el subsecretario, una de las cosas que la municipalidad estaba haciendo hasta hace una época era, a cada vez que se sucedía un delito, denunciar, ¿no es cierto? Y en esta oportunidad, cuando ya encontramos un responsable, iniciar las acciones penales, porque efectivamente hay patrimonio municipal asociado al respecto. Pero sin duda que la labor finalmente de coordinación también con la Fiscalía es tremendamente relevante para estos efectos. Y también con otros actores, como lo decíamos, a propósito de Vespucio Norte, que también ellos ejecutan acciones penales en paralelo también a la de la municipalidad, porque también se afecta el patrimonio del área de concesión. Entonces, gracias a ese trabajo colaborativo probablemente hemos tenido un mejor resultado, pero eso no evita finalmente que, sin duda que si sacamos el punto fijo que decía el alcalde de Fontova con Vespucio, lo más probable es que en un par de minutos, un par de horas, vuelva nuevamente a producirse un hecho delictivo de esta naturaleza. ¿Cuánto puedo informar, señor presidente, honorable diputado? Muchas gracias. Nos queda... Presidente, el subsecretario señaló que estos eventos, la Super los calificaba como eventos de fuerza mayor. La pregunta de fondo, para que yo creo ya nos pueda responder por escrito, es ¿cuáles son las consecuencias de esta calificación como evento de fuerza mayor? Porque la verdad es que la pregunta de fondo es si esto es una manera de escudarse por parte de las empresas, si finalmente esto a quién beneficia finalmente esta calificación, si beneficia de alguna manera a la ciudadanía o beneficia solo a las empresas. Creo que sería importante que nos pudiese, ya no en esta sesión, sino por escrito, solicitar que nos puedan profundizar respecto de esta materia, porque creo que es importante también y pudiésemos estar, como bien decía también usted, presidente, en presencia también de ciertos mecanismos que hacen que no haya ningún tipo de incentivo por parte de las empresas de resguardar que no acontezcan estos hechos, porque total o son cargados a la tarifa o tienen algún tipo de resguardo legal que les permite a ellos no generar ningún incentivo para que de alguna manera estas situaciones no sigan aconteciendo. Gracias. Diputada Castillo, sí. Y respuesta por escrito, diputado Manochel. Presidente, a propósito de que el Ministerio de Seguridad y hoy en las regiones, especialmente la región de Coquimbo, al CEREMI de Seguridad, sobre cuáles son las acciones efectivas y reales que han realizado, concretas, digamos, a este nuevo foco de robo de cables en el sector de Cerro Blanco, Quiles, Los Canelos, en la comuna de Ovalle, que colinda con Punitaqui también. Creo que el foco de esta mesa en relación al robo de cable se ha centrado en las localidades que fueron parte de la operación Oro Rojo. Sin embargo, hoy día estamos viendo un nuevo foco delictivo en la comuna de Ovalle principalmente. Así que, si lo toma bien, por favor, enviar un oficio al CEREMI de Seguridad que nos comente esta comisión cuáles son las diversas acciones en ese territorio específico. Perfecto. ¿Se acuerda? Sí. Acordado. Bien, agradecerle a nuestros invitados, a los diputados presentes. Esta es la última sesión oficial. Vamos a realizar la programación para ver las últimas fechas que nos quedan y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.